¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver un tema correspondiente al sistema endocrino y es hipófisis posterior. Para empezar, diremos que la hipófisis posterior, a diferencia de la adenohipófisis o la hipófisis anterior, ¿sí? Esta de aquí, vamos a ver que la hipófisis posterior o la neurohipófisis no es una glándula, sino que es el conjunto de las terminales axonales distales de las neuronas magnocelulares hipotalámicas. Esto es, prácticamente la hipófisis posterior va a ser una extensión del hipotálamo. Y recordamos que el hipotálamo tiene a su cargo la formación de diferentes sustancias químicas, factores activadores, inhibidores y neurohormonas. En este caso, la hipófisis posterior se caracteriza porque es el sitio donde se depositan las neurohormonas llamadas oxitocina y vasopresina, formadas en el hipotálamo, almacenadas en la hipófisis posterior, para que después de la hipófisis posterior se puedan liberar de acuerdo a las necesidades del organismo. Recordamos entonces que la hipófisis como tal se encuentra en la silla turca, en el hueso del esfenoides, en la base del cráneo, y bueno, hablábamos de que el hipotálamo está en conexión o es el principal regulador de la función de la hipófisis. Y recordamos que la hipófisis está dividida en dos porciones, una porción anterior o adenohipófisis y una posterior o neurohipófisis, y que la relación entre hipotálamo y la hipófisis anterior se determina a través de un sistema porta o a través de una circulación local. Mientras que, como dijimos previamente, la neurohipófisis es una extensión del hipotálamo, por lo tanto, las neurohormonas se forman en el hipotálamo y después son depositadas en la neurohipófisis y de aquí van a ser liberadas hacia la circulación general. Esas hormonas, ya lo mencionábamos, van a ser dos, la vasopresina o la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Se van a formar en neuronas que se encuentran ubicadas en los núcleos supraópticos, que son células o que se encuentran localizadas laterales y superiores al quiasma óptico. Recordamos que la hipófisis anatómicamente se encuentra se encuentra en el centro del quiasma óptico, que es el sitio donde se conectan los nervios ópticos. Y también tiene parte, o las neurohormonas se van a formar en las células de los núcleos paraventriculares, que son núcleos que se encuentran justamente en las paredes del tercer ventrículo, y el tercer ventrículo es una cavidad que se encuentra limitada por los tálamos. Entonces, la oxitocina y la vasopresina son hormonas que se forman en el hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventriculares, y después, por extensión directa del hipotálamo hacia la neurohipófisis, únicamente se depositan aquí. Y es lo que vamos a ver justamente ahorita, las acciones de estas hormonas. Por un lado, vamos a hablar de la vasopresina. La vasopresina también es la hormona llamada antidiurético o hormona antidiurética. Esto es, evita la diuresis y por lo tanto va a evitar la formación de orina, y específicamente lo que va a tener es la capacidad de poder capturar el agua que se está perdiendo a través de la orina. Entonces, la vasopresina es un regulador importante de la osmolaridad junto con el mecanismo de la sed. Esto es, la concentración o el número de moléculas que debe haber determinadas por cierta cantidad de líquido es lo que va a permitir el funcionamiento correcto de un organismo. Cuando empieza a haber una disminución en la cantidad de moléculas o un aumento en las mismas, o una disminución en la cantidad de líquido o aumento en el mismo, es cuando se van a presentar alteraciones de la osmolaridad. En este caso, la vasopresina, cuya función principal es regular la osmolaridad, ¿qué pasa cuando la osmolaridad disminuye? Pueden ser dos situaciones. La primera, que la cantidad de líquido sea normal, y lo que está pasando es que hay una disminución de las moléculas que están diluidas. En este caso hay que buscar un mecanismo que aumente la concentración de moléculas, no de agua. Por otro lado, no solamente es la falta de moléculas, sino puede ser que haya una cantidad normal de moléculas y sin embargo lo que tenemos es un aumento en el líquido. Entonces, la osmolaridad disminuye cuando disminuye la cantidad de moléculas o cuando aumenta la cantidad de líquido. Al contrario, cuando existe un aumento de la osmolaridad, quiere decir que la cantidad de líquido es normal,
pero existe un número importante o un incremento en el número de moléculas diluidas, lo que hace que se concentre demasiado. Entonces puede ser por un aumento en el número de moléculas o bien puede ser que la cantidad de moléculas sean normales, sin embargo lo que tenemos es una falta de líquido. Entonces, aquí lo que tenemos es justamente un aumento en la concentración, por aumento en el número de moléculas o por una disminución en la concentración, una disminución en la cantidad de líquido. Y justamente la vasopresina lo que va a hacer es volver a diluir o a disminuir la osmolaridad cuando ésta se encuentra incrementada y la concentración de vasopresina va a disminuir cuando la osmolaridad se encuentre disminuida. Esto es entonces que la vasopresina va a tener una acción más importante o más directa justamente ante aumentos de la osmolaridad. Bien, porque sea un aumento en la concentración de moléculas, que no es la función principal de la vasopresina, o bien cuando haya una disminución de líquido, que es justamente donde va a actuar la vasopresina, al aumentar la cantidad de líquido para poder diluir estas moléculas hacia una concentración normal. Y cuando tenemos un aumento en la concentración de moléculas o disminución de líquido, y hablamos de una concentración de los espacios o compartimentos donde se encuentra el líquido, que es el intravascular, intersticial o el intracelular, vamos a tener un mecanismo de defensa que es justamente la sed. Y la sed lo que nos va a obligar es justamente incrementar o consumir más líquido, justamente para diluir estas moléculas o para incrementar solamente la cantidad de agua que hace falta. Entonces, muy importante porque la vasopresina va a tener funciones esenciales en la regulación de la osmolaridad. Y junto con esta regulación de la osmolaridad está controlando parte del volumen. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de volumen, vamos a hablar de un compartimento que es el componente o el compartimento intravascular. Y esto es importante porque nos habla de la concentración que debe de tener o las características que debe de tener la sangre. Y esto va a permitir que también se regule la tensión arterial. Entonces, tenemos diferentes mecanismos que van a regular la tensión arterial. Recordamos que la tensión arterial va a ser la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso, ¿sí? Para generar una diferencia de presiones y que esa diferencia de presiones permita un adecuado flujo sanguíneo. Y al permitir el flujo sanguíneo estamos permitiendo también que se genere una adecuada irrigación tisular y que todas las células puedan mantener un espacio o un intersticio adecuado que les permita trabajar o llevar a cabo sus diferentes funciones. Entonces, la vasopresina se caracteriza porque detecta cambios en la osmolaridad, cambios tan pequeños que incluso pueden ser iguales o menores al 1%, es decir, los receptores ubicados en el hipotálamo, que vamos a ver ahorita, son capaces de detectar un cambio mínimo en la osmolaridad. Quiere decir que o está faltando líquido o hay un poco más de moléculas. Y casi siempre es cuando hay un aumento en la cantidad de moléculas, es porque falta líquido. Hay un estado de deshidratación. Posiblemente todavía no es perceptible de manera consciente, pero ya tenemos mecanismos de defensa, como es la vasopresina, que van a actuar para evitar que los compartimentos en donde se encuentran los líquidos se empiecen a concentrar de manera exagerada. Y entonces la vasopresina actúa a través de la detección justamente de la concentración de moléculas, y lo que va a hacer es, ante un aumento en la concentración de moléculas, va a favorecer la retención de líquido para diluir las moléculas. Y por lo tanto la vasopresina tiene la función de detener agua. Específicamente agua, no agua y moléculas, solamente agua. A diferencia de lo que sucede con otro mecanismo que vamos a ver en otra charla, que es el síndrome de el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, donde aquí lo que se detecta son cambios en la presión por una disminución de volumen. Y esto nos está indicando entonces que si hay una baja de la presión arterial es porque hay poco volumen. Y al hablar de poco volumen puede ser solamente agua o puede ser agua y moléculas. Y entonces aquí se va a activar mecanismos para contrarrestar justamente esta falta de volumen y vamos a tener retención de sal y de forma secundaria de agua, a diferencia de la vasopresina que solamente retiene agua y no sales, ¿sí? Entonces, y los dos de una u otra manera tratan de compensar la tensión arterial o la cantidad de líquido que debe de haber en el espacio intravascular para garantizar, repito,
la adecuada llegada de nutrientes y la eliminación de desechos hacia el intersticio de cada una de las células que conforman a nuestro organismo. Bien, ¿qué va a pasar entonces ahora con la vasopresina? Bueno, la vasopresina, al ser una sustancia química, debe de actuar sobre ciertos receptores y es importante entonces hablar de que el sitio principal de acción de la vasopresina es justamente a nivel de las células principales en el riñón. Es decir, estamos hablando ya de una función renal y recordamos que el riñón va a trabajar a través de las nefronas. La unidad anatómica y funcional del riñón es la nefrona y la nefrona va a estar conformada por un glomérulo donde se va a filtrar la sangre o el plasma a través de la llegada de la sangre por la arteriola aferente, entra al capilar glomerular donde se genera la filtración y el resto de la sangre o el plasma no filtrado regresa hacia la circulación por la arteriola eferente. En el filtrado glomerular recordamos que tenemos agua y solutos que van a ser conducidos por un sistema de conductos para ir seleccionando lo que es necesario para el cuerpo y lo que no. Tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos la porción descendente del asa de Henle, la porción ascendente del asa de Henle, túbulo contorneado distal y al final tenemos el túbulo colector. El túbulo colector va a ser el último sitio donde va a llegar lo que queda del filtrado glomerular y por lo tanto es lo que va a dar origen ya a la formación de la orina. La vasopresina va a actuar sobre las células principales del túbulo colector. Por lo tanto, va a determinar al final, si el caso lo amerita, la retención de agua o la no retención de líquido y puede modificar la densidad o las características de la orina. Bien, ¿qué pasa entonces con la vasopresina y las células principales en el túbulo colector? Lo que va a condicionar es entonces la expresión de unos conductos que son capaces de poder transportar moléculas de agua que se llaman acuaporinas. Tenemos 3 tipos de acuaporinas y bueno, van a tener diferentes mecanismos de acción o sitios de expresión. Por un lado, vamos a encontrar que la vasopresina va a incrementar la expresión de estos canales de acuaporinas. Si hablamos del componente luminal del túbulo colector, es decir, por donde se conduce ya el líquido hacia la pelvis renal para posteriormente ser conducida hacia la vejiga y eliminada en forma de orina, entonces en esta porción de la célula, en la porción apical de la célula, vamos a encontrar la expresión de la acuaporina 2, que es justamente la que tiene la capacidad de poder mover agua a favor de un gradiente osmótico desde el conducto colector hacia la célula. Está moviendo agua de aquí hacia aquí. Pero si dejamos esa agua aquí, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a encharcar la célula y se va a volver ineficiente. Entonces tenemos la expresión de otras acuaporinas, que son la 3 y la 4, también por acción de la vasopresina, que permiten el movimiento del líquido de la célula hacia el intersticio en la médula renal, para posteriormente de aquí ser conducido hacia la circulación en general y de esta forma contribuir a la dilución de las moléculas que se están quedando concentradas en exceso a nivel de la sangre. Esta hormona, al ser una sustancia química, va a actuar sobre diferentes tipos de receptores. Tenemos receptores para vasopresina 1, 2 y 3, o V1, V2, V3. Y cada uno de ellos se va a encontrar en diferentes sitios y va a tener diferente mecanismo de acción, por lo cual van a permitir la liberación de la vasopresina. Por un lado, la acción de la vasopresina. Por un lado, los receptores para vasopresina tipo 1. Estos se van a encontrar en los vasos sanguíneos y van a estar regulando la relación entre el volumen y la presión. Es una acción más parecida a lo que hace el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Van a condicionar una vasoconstricción y al generar una vasoconstricción o una contracción del músculo liso de las arterias y arteriolas, van a generar un aumento de la tensión arterial con poco volumen. Por lo tanto, no se ve comprometido el flujo sanguíneo. Hay poca sangre, sin embargo, el aumento en la presión está garantizando parcialmente que se genere un flujo sanguíneo tisular que permita a las células seguir trabajando como lo están haciendo. Pero esto va a ser solamente un mecanismo temporal, porque si sigue generándose vasoconstricción, entonces aquí tenemos ya un compromiso por falta de circulación. Entonces, y esto nos habla de que hay esa vasoconstricción nos habla de que hay poco volumen. Por lo tanto, tenemos que incrementar el volumen. ¿Y cómo se va a hacer? Incrementando la cantidad de agua. ¿Quién va a tener esa función? La vasopresina. Tenemos también los receptores para vasopresina tipo 2,
que se encuentran específicamente en el riñón y que son los responsables de favorecer la expresión de las acuaporinas, lo que vimos previamente. Y esto va a favorecer el movimiento de líquido solamente de agua desde el túbulo colector hacia el intersticio y de ahí hacia la circulación general. Y también estos receptores de vasopresina tipo 2 se encuentran o van a favorecer la estimulación de los factores antihemofílicos y el factor de von Willebrand. Por lo tanto, tienen también una acción sobre el componente de la coagulación. ¿Sí? Entonces es importante porque cuando la sangre empieza cuando hay una falta de agua en la sangre o hay una hemoconcentración, se empieza a estancar la sangre, se empieza a mover de manera más lenta y esto puede desencadenar la cascada de la coagulación. Ante un estado de deshidratación severa o importante, se pueden generar cambios también en el mecanismo de la coagulación por estancamiento que permite una activación plaquetaria. Y tenemos los receptores para vasopresina tipo 3, que estos son los que se encuentran directamente en el sistema nervioso, en la parte anterior de la hipófisis o en la adenohipófisis, y van a tener un mecanismo de acción por estimulación de la hormona adenocorticotrópica o la ACTH. Esto es importante porque cuando se elevan, recordamos que cuando se eleva la ACTH es porque hay una situación de estrés. Entonces, una deshidratación importante a nivel de las células, cualquier célula, la está condicionando ya a un mal medio ambiente, a un intersticio que puede estar deficiente, quizá por una alteración a nivel sanguínea, donde la célula ya está sufriendo y está generando estrés. Y justamente recordamos que la hormona ACTH se activa ante situaciones de estrés para liberar justamente al cortisol en las glándulas suprarrenales. Entonces es importante porque cuando hay participación de la ACTH es porque hay una situación de estrés ante una deshidratación importante, ya no solamente del componente intravascular ni del intersticial, sino también ya hay un compromiso mucho más severo a nivel de la célula. Ya el compartimento intracelular se está viendo afectado y por lo tanto ya compromete las funciones propias de las células. Bien, ¿cómo se va a llevar a cabo la regulación en la liberación y formación y secreción de vasopresina? Porque tenemos receptores que van a estar detectando, por un lado, la concentración de la sangre y por otro lado están también detectando la cantidad de sangre o el volumen o la presión que está generando la sangre. Tenemos al vaso sanguíneo, entonces el vaso sanguíneo contiene la sangre. Y si yo tengo poco volumen, el vaso sanguíneo va a estar contraído. Si tengo exceso de volumen, el vaso sanguíneo se puede dilatar para contener mayor cantidad de sangre. Esto solamente va a ser un mecanismo de regulación, vasoconstricción, vasodilatación. Cuando yo tengo una baja de sangre o una baja de líquido, está detectándose poca cantidad de sangre y por lo tanto se genera una vasoconstricción que hace que la pared del vaso sanguíneo con poco líquido pueda mantener la fuerza. Cuando yo tengo un exceso de líquido, el vaso sanguíneo se va a dilatar para evitar justamente daño por un aumento de la presión. Entonces, es importante jugar con estos factores, la concentración o la dilución, hablar de la presión que genera el líquido o en este caso la presión hidrostática de la sangre, que puede ser alta o baja, y la cantidad de volumen. Entonces es concentración, presión y volumen. El volumen y la presión van directamente relacionados y la concentración puede ser independiente de estos. Entonces tenemos a nivel del hipotálamo, que es lo que estamos viendo en componente endocrino, estamos hablando de los osmoreceptores. Por lo tanto, estos receptores o estos sensores van a determinar la concentración o la cantidad de moléculas que hay diluidas justamente en la sangre que está llegando al hipotálamo para determinar si la sangre de manera general se encuentra concentrada o se encuentra diluida. Si está concentrada puede ser por una falta de líquido o por un exceso de solutos o de moléculas, y si está diluida puede ser por una falta de moléculas o por un exceso de líquido. En estos casos, cuando en la primera situación, cuando hay exceso de moléculas o falta de líquidos, se va a liberar justamente la vasopresina para generar esa dilución. Tenemos también receptores de alta presión que se encuentran en el seno carótido y en el arco aórtico. Estos van a trabajar sobre todo con la tensión que se genera sobre la pared del vaso sanguíneo para poder mantener justamente la tensión arterial.
Y tenemos también aquellos receptores que van a detectar cuando hay una falta de presión, que la sangre está perdiendo fuerza. Y estos se encuentran en las aurículas y en el sistema venoso pulmonar, que son sistemas de baja presión. Entonces tenemos varios receptores de baja presión aquí, pero también van a detectar la cantidad de volumen. Si hay poca presión, lo más seguro es que haya poco volumen. Cuando hablamos de la tensión arterial, el cuerpo lo va a entender no como un número o una cifra de fuerza, sino lo entiende como una cantidad de líquido. Una presión arterial baja se detecta o se va a entender en el cuerpo como falta de líquido. Puede haber líquido, pero no tiene fuerza. Pero para el final, el cuerpo entiende que hay poco líquido. Un aumento en la presión arterial nos indica que hay exceso de líquido. Puede ser que también sea poco líquido con una vasoconstricción, pero si hay un aumento en la presión, el cuerpo está entendiendo que hay exceso de líquido. Entonces, tensión arterial es igual a cantidad de líquido. Presión baja, poco líquido. Presión alta, mucho líquido. Y es una forma en cómo se va a empezar a regular o se van a activar los diferentes sistemas de regulación de la tensión arterial, repito, para poder garantizar el flujo sanguíneo hacia todas las partes de nuestro organismo y que todas las células puedan tener los elementos necesarios para seguir trabajando. Bien, cuando tenemos alteraciones de la vasopresina pueden ser porque hay poca vasopresina o porque hay mucha vasopresina. En el caso de que la vasopresina sea deficiente, quiere decir que no se está generando de manera correcta esa vasopresina o bien que la vasopresina no está actuando. Entonces, cuando tenemos una baja en la concentración de vasopresina, vamos a tener un trastorno que se conoce como diabetes insípida. Cuando tenemos un exceso de vasopresina, vamos a presentar un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o el CADH. Y esto nos habla de un exceso, de que hay más cantidad de vasopresina. ¿En qué pasa cuando tenemos poca vasopresina? Dijimos que la función de la vasopresina es mantener o retener la cantidad de agua suficiente para poder diluir a las moléculas. Bien, cuando hay una deficiencia de vasopresina, la cantidad de agua que debe de mantenerse en un compartimento se empieza a perder. Se empieza a escapar el agua a través de la orina porque no hay quien la pueda detener y por lo tanto tenemos una concentración. En este caso, el compartimento que se ve afectado primero va a ser el componente vascular, por lo tanto hablamos de una hemoconcentración por falta de agua, lo que va a hacer que el plasma empiece a disminuir su volumen. Entonces, falta de agua hace que se empiecen a concentrar las moléculas, porque no hay quien detenga el líquido. ¿Qué pasa ante un exceso de vasopresina? Tenemos una dilución adecuada de la sangre, sin embargo, la vasopresina está actuando sobre los riñones, sobre el túbulo colector, que está obligando a que estos retengan más agua sin que sea necesario. Por lo tanto, las moléculas o el número de moléculas es el correcto, y sin embargo, lo que tenemos es ahora un exceso de líquido que está diluyendo de más. Aquí tenemos entonces una dilución de la sangre. ¿Sí? Hablo de la sangre porque es el primer compartimento que se va a ver afectado y porque justamente lo que hace el riñón es filtrar el plasma de la sangre. Entonces, donde se va a ver de inicio el cambio va a ser a nivel de la sangre y por supuesto, como es una función del riñón, también se van a presentar cambios a nivel de la orina. Si tengo un exceso, una deficiencia de vasopresina y el agua se está escapando hacia la orina, voy a tener una orina que tiene mucha más agua y tiene pocos solutos, puede estar diluida. Y si tengo un exceso de vasopresina, toda el agua se está quedando retenida en la sangre y por lo tanto la orina va a tener menor cantidad de agua o va a estar más concentrada. Esta puede ser una razón que va a modificar como tal la concentración de la orina. No es la única, porque recordamos que toda la nefrona va a tener características propias y a nivel de las ADGL se encuentra también la porción descendente la porción descendente y ascendente que van a ser las diluyentes y las concentradoras de la orina parcialmente. Ya la última porción corresponde al túbulo colector, que es donde va a actuar la vasopresina si es que el cuerpo detectara que todavía sigue faltando líquido para poder compensar justamente ese espacio intravascular inicialmente. Bien, vamos a hablar entonces sobre qué pasa con una disminución en la concentración de hormona antidiurética. Vamos a encontrar cambios importantes, sobre todo una excreción de gran volumen de orina, porque no se está reteniendo a nivel del túbulo colector. Por lo tanto, al haber más cantidad de agua y pocos solutos, vamos a encontrar una orina diluida y la cantidad de moléculas se va a encontrar también
en menor proporción con respecto al agua, por lo tanto va a ser hipotónica con respecto al plasma, y por supuesto que es una orina que no tiene sabor porque es la cantidad mayor o el componente principal va a ser el agua, y una de las características del agua justamente es que es insípida. Entonces, esto nos va a condicionar ya un problema de diabetes insípida que se puede presentar, o una alteración en la concentración de orina. Y esta disminución en la concentración de hormona antidiurética se puede dar por 4 factores. La primera, que es una ingestión de líquido excesivo. También puede ser por una síntesis y una secreción anormal de hormona antidiurética o vasopresina. También tiene que ver con una cuestión del embarazo, y por supuesto también puede presentarse por una alteración a nivel del órgano terminal que puede estar alterada. Vamos a hablar primero de la disminución de hormona antidiurética por una ingestión de líquido excesivo. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, en este caso, al tener un aumento, una disminución de la hormona antidiurética, se va a generar, esta es más frecuente en anormalidades en pacientes que tengan conductas psiquiátricas. Son personas que tienen que estar tomando o tienen la necesidad constante de estar tomando líquido. Es normal, o una respuesta normal del cuerpo es que si la concentración o la cantidad de moléculas por líquidos se encuentra dentro de lo normal, o dentro de lo establecido, los parámetros normales, si yo tomo un exceso de líquido que no necesito, así como entra, tiene que empezar a salir, y por lo tanto el sitio por donde más pierdo líquidos de manera fisiológica va a ser justamente a través del riñón. Entonces, si yo tengo un adecuado estado de hidratación y empiezo a consumir mayor cantidad de agua, por supuesto que tengo que empezar a eliminarla también de manera importante. Entonces, lo que me está indicando solamente de que estoy ingiriendo más agua de la que necesito, y esto va a generar cambios mínimos en la osmolaridad plasmática. Esto es porque conforme se va ingresando el líquido, ese líquido se va eliminando a través del riñón, por lo tanto cambios en la osmolaridad no se presentan, y por supuesto que se debe de generar una disminución en la producción de hormona antidiurética, porque no necesito retener ese líquido. Si estuviera deshidratado, tengo por seguro que voy a aumentar la secreción de ADH. Pero como en ese momento mi cuerpo tiene un adecuado estado de hidratación y lo que hago solamente es consumir líquido de más, no requiero la hormona antidiurética. Y por lo tanto voy a empezar a orinar de manera exagerada, o voy a aumentar la cantidad de volumen urinario. Por lo tanto voy a tener una poliuria primaria que me está indicando solamente que estoy consumiendo líquido de más. Y por lo tanto es también frecuente encontrar orina que tenga poca concentración de sal, o va a estar muy diluida o hipotónica, que son características de la disminución de ADH, pero en este caso la ADH disminuye de manera fisiológica porque no necesita de tener ese líquido que estoy consumiendo de manera excesiva. Esa es la primera condición. Entonces, si yo consumo mucho líquido, es normal. Si no lo ocupo, voy a empezar a eliminarlo a través de la orina. ¿Qué pasa ahora con ya la patología propia, donde hay una síntesis y secreción anormal de hormona antidiurética? Bueno, esta se va a presentar por diferentes razones. Puede ser por una anormalidad genética. Aquí estamos hablando de la alteración sobre las neuronas neurohipofisiarias. Hablamos sobre alteración en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Entonces puede ser que se genere una lesión a nivel de estas células que no trabajan de manera correcta, y va a haber una falta de secreción, y por lo tanto se va a condicionar una diabetes insípida hipotalámica familiar, donde se genera una mutación del gen que codifica justamente a la vasopresina. Entonces, las células no son capaces de sintetizar vasopresina, y por lo tanto, si no hay vasopresina, no puede haber retención de líquido. Ahorita vamos a ver las características propias de la diabetes insípida. Ahora, también se puede presentar por lesiones patológicas en las neuronas hipotalámico-hipofisiarias. En este caso, estamos hablando sobre que la neurona está presente, está secretando vasopresina, pero hay una situación que la lastimó, y por lo tanto se ve alterada
su función en cuanto a la formación y la secreción justamente de hormona antidiurética. Dentro de las causas que pueden generar justamente estas lesiones son los tumores sólidos. Hablamos del más común, que es el craneofaringioma. También se puede presentar por metástasis de cáncer, como puede ser el cáncer de mama y el cáncer pulmonar, que se alojan en el sistema porta, donde los axones forman el tallo hipofisiario o a nivel del infundíbulo, y por lo tanto, si tengo está así la hipófisis y aquí tengo los infundíbulos, las porciones que conectan a la hipófisis posterior con el hipotálamo, los tumores se van a encontrar alojados aquí, por lo tanto se secciona esta función y el infundíbulo, al estarse afectando, no permite el paso de las neurohormonas. Entonces también esto es algo frecuente o puede ser la primera manifestación de un tumor, que pues justamente la alteración en la ADH. También se puede presentar por una infundíbulo hipofisitis linfocítica, que es algo parecido al tumor, solamente que hay una inflamación del infundíbulo que bloquea el paso de las neurohormonas del hipotálamo hacia la hipófisis posterior. También se pueden encontrar disminuciones de ADH ante enfermedades granulomatosas. Hablamos de la histiocytosis de las células de Langerhans, y esta va a incluir diferentes enfermedades que afectan al sistema nervioso, como la enfermedad de Lereder-Sueve, visceral fulminante grave. Encontramos también la enfermedad de Han-Schüller-Christian, multifocal, y encontramos también al granuloma eosinófilo benigno. También se encuentran, por supuesto, la granulomatosis de Wegener y alteraciones como la sarcoidosis. Tenemos también otras alteraciones que nos pueden generar una síntesis y secreción anormales de hormona antidiurética o vasopresina, como van a ser los traumatismos o las intervenciones quirúrgicas. En este caso, por una alteración a nivel del sistema nervioso central que involucre al hipotálamo y a la hipófisis. Cuando tenemos una alteración secundaria a un traumatismo o una cirugía de esta zona, se va a presentar una respuesta trifásica. ¿Qué es esto? Primero, vamos a encontrar una inhibición de la liberación de la hormona antidiurética, porque hay una sección justamente de estas neuronas. Y esto va a condicionar primero una diabetes insípida que puede durar de 5 a 10 días. Esto es, de primera intención, se bloquean las neuronas en la formación de hormona y por lo tanto tengo ya una manifestación de la diabetes insípida. Después se va a presentar, porque los axones cortados van a liberar ahora mucha vasopresina. Entonces ahora tengo una segunda fase donde hay un exceso de hormona antidiurética, se genera un síndrome de secreción inapropiada. Y aquí lo que vamos a encontrar es ahora un aumento en la vasopresina, que nos puede llevar a retención exagerada de líquido. Y entonces ahora vamos a encontrar una dilución importante de la sangre. También tiene una duración aproximada de 5 a 10 días, y después de que se agota ese exceso de vasopresina, ahora vamos a encontrar otra vez una supresión de la hormona antidiurética y otra vez la diabetes insípida se hace manifiesta. Y tenemos también otro trastorno que tiene que ver con la hipernatremia esencial. En este caso va a condicionar una diabetes insípida hipotalámica adípsica. Esto es, aquí se van a generar alteraciones porque hay un daño directo en los osmoreceptores, los que detectan la concentración, y el vasoreceptor, que es el que detecta la presión, se encuentra intacto. Recordamos que se encuentra en vasos sanguíneos principalmente y en las aurículas. Entonces, estos se encuentran normales, pero el receptor que debe detectar la concentración no lo hace, y por lo tanto las personas no beben agua y van a quedar deshidratadas. Por eso se empieza a generar una hipernatremia. El sodio se empieza a acumular por una falta de agua secundario a la falta del mecanismo de la sed, y eso es porque el receptor no está detectando que la sangre se está concentrando de más. ¿Sí? Entonces los vasoreceptores van a estimular de forma secundaria a la vasopresina. También eso es importante. Y hay otra alteración que puede generar, que es la anoxia cerebral o la muerte cerebral por afectación del sistema nervioso central. Otras causas que pueden condicionar, ya lo dijimos, tienen que ser con el metabolismo aumentado en el embarazo,
y la respuesta del órgano. Entonces, en el caso del metabolismo, en el embarazo, vamos a ver que aquí se debe porque la placenta durante el embarazo, la placenta va a estar produciendo una enzima, que es una enzima que se llama cisteína aminopeptidasa, que se conoce como oxitocinasa, que tiene la función de degradar a la oxitocina, que esta va a ser una hormona que va a trabajar al final del embarazo para iniciar el trabajo de parto. Entonces, la placenta está bloqueando esta hormona para que no se generen alteraciones de partos prematuros o una activación del trabajo de parto antes de término. El punto es que la oxitocina y la vasopresina tienen características similares, por lo tanto esta enzima no solamente degrada la oxitocina, sino que también degrada a la hormona antidiurética y por lo tanto va a generar alteración también en la producción o en la concentración de hormona antidiurética. Y en el caso de la respuesta de órgano terminal disminuida vasopresina, nos habla de que es el riñón en el túbulo colector donde hay una alteración en los receptores en el túbulo colector o algo que está haciendo que el riñón no pueda actuar ante la presencia de la vasopresina, aunque se estén generando, aunque el hipotálamo esté detectando justamente esos cambios en concentración. El riñón no está respondiendo y esta alteración puede ser congénita por mutaciones genéticas o bien puede ser adquirida ante cualquier enfermedad renal, cualquiera que sea la naturaleza de la enfermedad renal. Entonces, cuando tenemos un síndrome de tenemos una alteración en la producción de hormona antidiurética, lo que vamos a encontrar justamente va a ser la falta de retención de líquido. Entonces, vamos a tener ese líquido no se puede retener y por lo tanto lo que vamos a encontrar es que vamos a empezar a orinar de más. Eso es una poliuria. El cuerpo de manera fisiológica va a detectar esa falta de líquido y va a despertar el reflejo de la sed y se empieza a consumir líquido de manera importante. Eso es una polidipsia. Entonces tenemos polidipsia y tenemos poliuria, mucha sed y una cantidad importante en formación y excreción de orina. Y recordamos que la sed y la poliuria son características propias de la diabetes. Aquí se genera una diabetes insípida donde el problema es porque no hay alteración en la falla o alteración o falla en los mecanismos justamente de la retención de líquido y la persona está consumiendo líquido, está tratando de nuevamente modificar esa concentración, pero el riñón no es capaz de poder hacerlo por una falla de hormona antidiurética, porque el riñón está trabajando, etc. Entonces, se sigue orinando, consumimos cantidades importantes de agua, se siguen eliminando. Mucha sed, mucha orina, mucha sed, mucha orina, y entonces se genera un trastorno de diabetes. Y es una diabetes insípida porque, como se mencionó previamente, la orina no sabe absolutamente a nada, es agua. Entonces, es importante para poder diferenciarla de la diabetes mellitus, donde la poliuria se presenta, como veremos en otra charla, por un exceso en la concentración de glucosa y entonces la orina es dulce. La diabetes mellitus tiene una orina dulce, también hay deshidratación, hay mucha sed, pero hay diferencias en las características de la orina. Entonces, por eso el trastorno por deficiencia de hormona antidiurética es justamente una diabetes insípida. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un aumento en la secreción de hormona antidiurética? Pues es todo lo contrario, ahora hay una retención importante de agua que va a condicionar esto, que la osmolaridad en la sangre se vea disminuida, hay una hiposmolaridad, la concentración de sodio, que es un elemento importante para generar presión y retención de líquidos, también se va a ver disminuido, entonces tenemos una hiponatremia. Aquí lo que estamos encontrando es que hay una secreción descontrolada de la vasopresina y entendemos que al haber un exceso de vasopresina hay un exceso de líquido y por lo tanto ahora lo que tiene que hacer el cuerpo es eliminar el líquido. Y aquí lo que estamos encontrando es que la persona sigue presentando sed o la sed no se suprime de manera adecuada. Si yo tengo un estado de hidratación correcto, no presento sed, pero hay personas que están consumiendo líquido de manera constante a pesar de no necesitar el líquido.
¿Qué pasa si hay una alteración de la hormona antidiurética? Si yo consumo líquido y al haber exceso de vasopresina, el líquido que yo consumo lo sigo reteniendo. En lugar de dejarlo escapar a través de la orina, lo sigo reteniendo y por lo tanto la sed no suprime la secreción de hormona antidiurética. Entonces, la ingestión continua de agua va a hacer que se genere un aumento del volumen extracelular. ¿Qué va a pasar entonces? El cuerpo tiene que buscar la forma de sacar ese líquido. Si la vasopresina está reteniendo ese líquido, debo de buscar otro mecanismo por el cual obligar al riñón a eliminar dicha cantidad excesiva de agua. Entonces voy a empezar a eliminar sodio. Se va a generar una natriuresis y de forma secundaria el agua va a seguir al sodio y se va a generar una orina de tipo isotónica. El problema aquí no es que tengamos sodio en exceso o normal, sino que hay un exceso de agua. Entonces estoy perdiendo sodio, se está diluyendo el sodio. Tengo mucha agua en el componente intravascular, el sodio se empieza a diluir, me genera una falsa hiponatremia o una hiponatremia secundaria a ese exceso de líquido y entonces el riñón ahora empieza a tirar el sodio. ¿Qué va a pasar? El problema es que empiezo a quedarme con poco sodio. Empiezo a tirar sodio para sacar el agua, pero el riñón está descuidando la parte de retener el sodio porque está tratando de compensar ese exceso de líquido. Entonces disminuye el sodio, ¿sí? Y empieza a generarse cambios a nivel del, o un compromiso a nivel del agua intravascular, y esto va a condicionar entonces que haya una mayor concentración de agua que de sodio a nivel de la sangre, y ahora tengo ya un compromiso del componente intracelular que se va a tratar de compensar excretando potasio y otros osmolitos orgánicos como la glutamina, el glutamato, el mioinositol o el aspartato. Entonces, aquí lo que tenemos es que el riñón va a estar tratando de buscar la forma de cómo eliminar ese exceso de líquido y va a empezar a generar descompensaciones porque se empieza a alterar la relación entre soluto y solvente. Y puede presentarse una disminución de la expresión de acuaporinas por el riñón. Recordamos que la hormona antidiurética se caracteriza porque expresa de manera importante la presencia de acuaporinas. Entonces lo que va a hacer el riñón, si se sigue formando hormona antidiurética, es que finalmente el riñón va a dejar de responder y va a generar menor cantidad de acuaporinas para retener la menor cantidad de líquido de forma secundaria. Entonces tenemos ya una hiponatremia y esta hiponatremia, ¿sí?, puede dar ya datos clínicos, una baja de concentración o una dilución muy marcada del sodio. Entonces cuando es una hiponatremia rápida y grave, nos habla de que la concentración sérica del sodio está por debajo de los 120 mil equivalentes y aquí hay un compromiso a nivel del sistema nervioso. Hay un edema cerebral que puede condicionar una hernia del tallo encefálico y de forma secundaria se pueden presentar crisis convulsiva, coma y hasta un paro respiratorio. Y también se va a generar escape de líquido hacia otros sitios como puede ser el pulmón y puede haber un edema pulmonar. Cuando tenemos una hiponatremia que es lenta, progresiva, y la concentración de sodio sérico está por arriba de 120 mil equivalentes, podemos encontrar que la persona presenta mayor tolerancia, no hay datos neurológicos como tal, siempre y cuando la concentración de sodio se encuentre por arriba de 120 mil equivalentes por litro. Bien, también cuando tenemos un aumento en la secreción de hormona antidiurética, puede ser porque haya una secreción o una producción ectópica por cáncer, como puede ser el cáncer broncogénico a nivel de duodeno, páncreas, de vías urinarias, ureteral, vesical, prostático, a nivel de útero, tumores como el timoma, mesotelioma o de la sangre como son el linfoma y la leucemia. También se puede presentar ante el consumo de fármacos como puede ser el análogo de la vasopresina, que es la desmopresina, también la aplicación de oxitocina, otros medicamentos como la clorpropamida, la carbamazepina, sustancias o drogas como el éxtasis, el uso de medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, y también se puede presentar por
lesiones en la vía del sistema vasoreceptor que involucra al sistema nervioso central y a los pulmones. En el caso de alteraciones pulmonares que pueden generar este aumento de secreción, encontramos a las neumonías, infecciones como tuberculosis, micosis, alteraciones como el empiema o una ventilación con presión positiva. En el caso de lesiones del sistema nervioso central, tiene que ver sobre todo con infección también, traumatismos, cirugías, hemorragias, enfermedades inflamatorias, enfermedades degenerativas y trastornos como la porfiria. También es importante descartar el origen nefrogénico donde haya una mutación en el receptor de vasopresina, que es el B2, y hay otras causas que pueden condicionar también, como puede ser el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Encontramos también el ejercicio extenuante puede condicionar un exceso de antidiurética y la psicosis aguda. También es importante mencionar algunos criterios clínicos cuando tenemos alteraciones de la hiponatremia, secundaria justamente a este aumento de hormona antidiurética, como van a ser una osmolaridad plasmática disminuida, con una concentración inapropiada de la orina, se va a encontrar una eubolemia clínica y hay un aumento en la excreción de sodio urinario. Y también es importante descartar otras causas que pudieran condicionarlo, como pueden ser el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el uso de diuréticos. Entonces es importante porque la neurohipófisis va a estar secretando una hormona que es esencial para nosotros, porque es la que va a estar regulando justamente la concentración de líquidos en todos los espacios, sobre todo cuando existe el riesgo de que están disminuyendo y comprometan la función. Cuando hay un exceso, el riñón se encarga de eliminarlo sin ningún problema. Bien, espero que, falta hablar también de la oxitocina, donde, en cuanto a la oxitocina, es una hormona que actúa también, se forma a nivel del hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis y va a actuar principalmente en la cuestión del trabajo de parto para favorecer la contracción del útero y también para favorecer la contracción de las células musculares de los conductos secretores de leche para la lactancia. Esa es la función principal de la oxitocina y tiene entonces una función mayor sobre el componente del embarazo y lo que va a ser el parto y el puerperio. También es importante, aunque no está bien establecido, pero la función de la oxitocina va a determinar ciertos comportamientos sociales o ciertos componentes emocionales y como puede ser la cuestión del instinto de protección maternal-paternal, el acercamiento o la convivencia. Entonces, estas dos hormonas son importantes, la antidiurética y la oxitocina, y son principalmente almacenadas por la neurohipófisis, formadas por el hipotálamo, y van a regular funciones como todas las demás hormonas importantes para mantener el funcionamiento del cuerpo o el organismo de manera correcta. Como siempre, pues espero que esta clase les sea de utilidad y nos vemos hasta la siguiente.